Doctor Iván Cherres, él es neumólogo y empezamos el programa, doctor, justamente con esta pregunta, ¿verdad? El Omicron, ¿cómo ataca a los pulmones? Gracias por la invitación y creo que es importante conocer cómo es la infección con el Omicron. El Omicron tiene la capacidad en el bronquio de 70 veces más contagiarlo en un estudio y 10 veces menos en el pulmón. Esto ha generado que la gente crea que es más leve, ¿sí? Entonces, es verdad que el estudio se hizo en una línea celular y acaba de salir una publicación en diciembre 30 en un animal, en donde se infecta a los 3 virus, ¿sí? Y se puede apreciar cómo el ratoncito tiene menos síntomas, pero eso no significa que no afecte el pulmón. A ver, una vez atacado el pulmón, por ejemplo, si podemos ver ahí ciertas imágenes, ¿cómo más o menos queda o cuáles son las consecuencias? Cuando se ataca el pulmón, el lastimarlo comienza a generar un líquido y ese alvéolo se llena de líquido. Y hay un grupo de pacientes que va a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Es el paciente que hace la neumonía. Y que termina hospitalizado. Hospitalizado. Se ha visto hasta ahora, pero hay que recordar que el Omicron se describe en noviembre y estamos recién en enero. Se va saliendo los primeros estudios y parece que produce menos chance de hospitalización. En Inglaterra acaba de salir un estudio donde dice que 2/3 menos de chance de hospitalización. Pero tiene mucha capacidad de infección. Entonces, si antes se infectaban, por eso existe un mecanismo para determinar qué tanto se infecta a la gente. Para tener súper claro, doctor, entonces, en relación a la Delta y en relación al mismo COVID, ¿cuál es esa capacidad de infección? Si antes el otro tenía 3 puntos, el Omicron tiene 6. Entonces, ese es uno que se llama el R0. ¿Qué capacidad tiene una persona, usted, si estuviera infectado, de contaminar al resto? 6 veces más, o sea, hay 6 personas que se pueden infectar, pero en 4 días. Entonces acaba de salir una publicación de Dinamarca donde hacen los cálculos y dicen que eso hay que multiplicarlos por 3. Entonces, 18 veces más la capacidad. Entonces, claro, ahí uno entiende cuando antes se infectaban menos, pero ahora la gente se infecta más y eso va a generar que haya más enfermos y más chances de que también se puedan hospitalizar. Tenemos a Gaby, por favor, aprovechemos que justamente está conectada para que también nos aporte con sus cuestionamientos. Gaby. Gracias, Henry. Antes que nada, quiero mandarle un gran abrazo al doctor Iván Cherres, doctor querido. Bueno, escuchándole un poco lo que usted decía, quiero yo aterrizarlo un poco a mi caso, que es la mayoría de los casos que hoy en día se está viendo acá en la ciudad de Guayaquil. Y es que no todos han tenido alguna afectación visible o que se ha sentido respecto a nuestros pulmones. Y ahí parte de mi siguiente pregunta. Yo nunca tuve problemas de respiración, gracias a Dios, pero esto a mí me exime que yo tenga problemas en mis pulmones en un futuro. Una pregunta, ¿usted recibió las 3 dosis de vacunación? Yo me puse la vacuna Johnson, que es una dosis, y después de los 6 meses me puse el refuerzo con Pfizer. Entonces está demostrado que la gente que completa el esquema, las 3 dosis, tiene mucho menos riesgo de desarrollar la enfermedad severa. Y si le preguntan a usted, ¿usted tiene chance de tener una complicación pulmonar? Como ha sido leve, el chance es mínimo. Y eso es importante porque no todo el mundo tiene que estudiarse si le quedó alguna secuela pulmonar. Se estudia a quien que tuvo una neumonía, a quien le cayó el oxígeno, aquel que estuvo internado, aquel que estuvo en respirador. Ese es el paciente que tiene que estudiarse. Porque si usted tuvo la variante Omicron, lo más probable es que haya tenido menos afectación en el pulmón. Gaby, ¿tienes Yo tuve la variante Delta, doctor. Sí, pero ¿qué ocurre con el sistema nervioso, doctor? Porque muchas veces uno por un ataque de nervios o de ansiedad puede sentir que le falta el oxígeno, le falta el tema de su sistema respiratorio y lo podemos mezclar con una afectación al pulmón cuando verdaderamente es el sistema nervioso que nos está atacando. ¿Cómo diferenciar eso? Esa es una excelente pregunta porque el virus, el Omicron, no solamente ataca al pulmón, puede atacar a otros organismos, incluso al sistema nervioso. Entonces, los pacientes, al sentir que están también enfermos, puede asociarse un poco de ansiedad. Nosotros en una publicación demostramos que en Guayaquil el 30% de las personas le aumenta la ansiedad. Entonces, el doctor que esté a su cargo sabe cómo hacer esa diferencia.
aquella aumento de la frecuencia respiratoria que se debe a la ansiedad y la que se debe al COVID-19. Es importante justamente recalcar lo que usted menciona, doctor, que el Omicron, porque de pronto a algunos les da de una manera leve, no hay que darle o categorizarlo como una simple gripe. Excelente, ¿por qué? Porque usted, la persona que está con el Omicron, se puede quedar con fatiga. Cuando uno mira los estudios de los otros variantes, Delta, 30% de las personas se quedan con fatiga después de los 3-6 meses. Hay un estudio publicado aquí en Ecuador en donde el 30% de las personas se quedan con dificultad para la concentración. Gente joven. Entonces usted dice, a ver, ¿qué tan leve fue? Es preferible que no me dé, porque se ha dado esa imagen que como es Omicron, es una simple gripe y no me va a pasar nada. Pero muchas personas se quedan con taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, y no se encuentra la causa después de que pasó la enfermedad. O sea, las secuelas son algunas, podemos enumerarlas: taquicardia, fatiga, los pacientes no tienen la misma capacidad de antes para hacer ejercicios, se pueden quedar con trastornos de la concentración que dura un año, trastornos del olfato, trastornos del gusto, dolores musculares. Entonces uno dice, ¿qué tan leve es la enfermedad? Por eso la importancia de vacunarse, porque uno tiene menos chance entonces de infectarse, usar las mascarillas y el distanciamiento. ¿Y todos estos trastornos o consecuencias se puede determinar en qué tiempo desaparece? ¿Volvemos a normalizarnos en el sistema? Teóricamente debería mejorarse todo esto en un mes. ¿Sí? Entonces cuando ya una persona tiene un síntoma y no se mejora después de un mes, comienza a entrar dentro de lo que se llama el long COVID, que es un sinnúmero de enfermedades que a uno le deja el COVID. Entonces, eso no se habla mucho. Y la gente dice, me dio una enfermedad leve, pero ya pasan 6 meses y no tiene la capacidad de rendimiento que antes. Imagínense cuántas personas tenemos nosotros que no pueden recuperar su vida normal. ¿Quién puede, por ejemplo, doctor, caer justamente en esa patología? ¿De pronto por algún tipo de enfermedades ya preexistentes? Claro, el que tiene más comorbilidad, enfermedades persistentes, tiene más riesgo. Pero tenemos jóvenes, atletas, corredores de maratón, lo que sea, que ahora no pueden recuperar la misma capacidad de ejercicio que tenían antes. De ahí la importancia de tratar de no enfermarse, vacunarse, usar correctamente la mascarilla. Ok, Gaby, por favor, ¿también estás aquí? Sí, y le escuchaba al doctor, y yo creo que le faltó, doctor Cherres, incluir un grupo muy importante en esos deportistas, atletas, que son las amas de casa, que también estamos acostumbradas a hacer ejercicio todos los días. Y ahí parte la pregunta del millón, que creo que todas nos hacemos. ¿Después de cuánto tiempo podemos ya retomar nuestras actividades físicas de manera normal? Porque yo ya no veo la hora, doctor, de ir al gimnasio, pero no les voy a mentir, me da muchísimo miedo que me dé un ataque de ansiedad y que no pueda lidiar con lo que yo ya he venido haciendo. Sí, mire, usted manifiesta dos cosas. Está demostrado que entre el día 10 y el día 14 uno puede volver a hacer sus actividades. Claro, dependiendo de cuál fue la magnitud de la enfermedad. Asumamos que, como usted no tuvo muchos síntomas y todo, 10, 14 días puede tomar su actividad. El problema es que usted ha mencionado dos cosas. Usted dice, quiero volver al gimnasio, hay que ver si la gente está utilizando mascarilla allí o no, si el lugar es ventilado. Porque una cosa que nos ha enseñado el Omicron es que tiene la capacidad del Omicron de saltar la inmunidad. Entonces los que estuvieron infectados antes pueden volverse a infectar. Y eso uno lo va viendo todos los días. Y ese es el mensaje. Le dio COVID antes a las personas y ahora están otra vez infectadas. Y la gente dice, ¿cómo? Pero si ya me dio. Porque este Omicron tiene esa capacidad. Entonces hay que tener claro de que uno se vacuna, tiene que ponerse el refuerzo, el booster, y seguirse cuidando. Así es este virus, lamentablemente. Ya los investigadores están preparando las nuevas vacunas con las variantes que cubra mejor las variantes Omicron, pero creo yo que todo el 2022 y tal vez el 2023 recién pensaremos mirar qué pasa con la mascarilla y todo. Pero existe un correcto cuidado. Gaby, perdón, continúas ahí en pantalla. Perdóname, Henry, es que quiero que el doctor me aclare o me explique mucho mejor algo que acaba de decir y que me ha dejado un poquito en alerta. Doctor, en mi casa tuvimos la variante Delta. Eso quiere decir que si yo salgo de aquí a mañana ya negativa, puedo enfrentar nuevamente mi vida
¿Me puedo volver a contagiar con la variante Omicron? Sí, usted si está vacunada y siente los cuidados, se ha visto que los pacientes por lo menos entre los primeros 3 y 6 meses tienen bastante inmunidad. Acaba de salir un estudio que uno tiene estas células T que lo protegen. Pero también uno va viendo que el Omicron tiene capacidad de reinfectar. ¿Qué paciente se va a reinfectar? Probablemente siempre el que no esté vacunado, el que esté más expuesto. Entonces lo que hay que hacer es, usted ha salido de una enfermedad, tiene bastante protección porque ya es inmunidad natural, usted está vacunada, tiene mucha mayor protección, pero igual hay que usar los cuidados de siempre. ¿Por qué? Porque esta variante es así. Podría, y digo podría porque puede ser que no le pase nunca, pero a lo mejor en 6 meses, si usted a lo mejor tiene síntomas, uno tiene que pensar en que podría haberse infectado. ¿Qué pasa, doctor, con las personas que se han reinfectado? Tengo un caso de un amigo muy cercano que le ha dado 4 veces COVID. A mi hermana le acaban de diagnosticar positivo nuevamente al COVID después de 1 año exactamente. ¿Qué pasa con sus pulmones? Porque tampoco somos Superman, tampoco somos Mujer Maravilla. A medida que nos va dando, cada vez y cuando los pulmones se pueden ir afectando, o no pasa nada si es que no tengo ninguna afectación pulmonar. Dependiendo de la magnitud, cómo fueron los otros casos, si el paciente tuvo afectación pulmonar, y esto quiero insistir, si una persona con las variantes anteriores tuvo una complicación pulmonar, ese es el paciente que tiene que estudiarse. Al mes tiene que hacerse una tomografía y 4 estudios del pulmón. El más importante se llama prueba de difusión de monóxido de carbono. Ahí uno mira la magnitud del daño. Los pacientes en 1 año, casi el 25%, un estudio que acabamos de terminar, se quedan con afectación. No es que también todo el mundo se queda. Ese es el paciente que hay que cuidarlo más si se reinfectó. Pero en el segundo caso, si a lo mejor ese amigo suyo tuvo no síntomas importantes pulmonares, ahora se reinfecta, hay que mirar cómo es esta presentación. Si esta presentación tiene compromiso pulmonar, hay que estudiarlo. Si es una presentación leve, uno nada más lo observa y no necesita estudiar ese pulmón. Doctor, ¿existe alguna prueba casera que nosotros podamos medir nuestro nivel de reacción pulmonar? Espero que esté usando bien los términos. Una amiga muy cercana de mi familia me mandó unos ejercicios de respiración en que me invitaba a inhalar, mantener y exhalar. ¿Eso puede ser un buen indicador para medir nuestro nivel pulmonar? Si son medicados, son, digamos, ¿no?, métodos indirectos que pueden servir de una manera casera. Pero si uno quiere estar seguro que no le ha quedado ninguna afectación pulmonar, tiene que hacer estos estudios, la espirometría, la prueba de difusión de monóxido de carbono, para poder determinar efectivamente si hay el daño o no. Porque muchas veces estas pruebas indirectas no son tan sensibles. Doctor, ¿qué pasa con las mascarillas? Las mascarillas quirúrgicas valen, las MK95 valen. Tengo entendido que eso vamos a hablar más adelante, pero sí quisiera ver su punto de vista en cuanto a utilización, ¿no? En este momento, ¿cuáles son las más indicadas? Sí, sé que está un autor aquí que va a hablar del tema, pero en general las mascarillas, la K95, cubren bastante bien. Si uno utiliza doble mascarilla, le pone adelante la quirúrgica, también cubre bien. Pero creo que el mensaje, como quisiera transmitirle a todos, que lo va a reforzar el doctor que va a venir, es que hay que usar correctamente la mascarilla. Ya mucha gente estaba en reuniones donde nadie usa mascarilla, pero cuando ya se va se la pone. Y después cuando se infectan le preguntan, ¿usaste mascarilla? Sí, usé mascarilla. Yo sé que aquí en el set hay mucha gente que tiene que estar usando la mascarilla correctamente. Es cansado, ¿sí? Claro. Pero es la única forma de proteger. Si la gente usara bien la mascarilla, el virus no tendría dónde transmitirse y bajaría también la chance de infección. Justamente le iba a preguntar eso, doctor, en este momento, porque el Omicron, hablamos de que tiene mucha velocidad de contagio, pero ¿existe un cuidado adecuado? ¿Cuál es? Usar correctamente la mascarilla. Pero permanentemente, 24/7. Permanentemente, mientras usted está con gente, tiene que usar la mascarilla, ¿sí? Cuando no hay nadie en un lugar ventilado, se la puede sacar para poder estar más tranquilo en su casa, pero si no, tiene que usar la mascarilla mientras esté en contacto con la gente. De esa manera se disminuye el chance de infección. Ya.
lamentablemente nosotros tenemos de pronto esa mala educación o costumbre de automedicarnos y de pronto sentimos un leve síntoma y decimos, sí, es COVID, no me hago la prueba y compro acitromicina. Esa es una excelente pregunta porque mire, lo que ha demostrado la pandemia es a veces, yo digo, la falta de lectura crítica. Digamos, enseguida hacer algún comunicado. O sea, lo que hay que entender es que los tiempos mediáticos no son los tiempos científicos. Salió un comunicado que la acitromicina era buena. Ese fue en el 2020, un estudio mal diseñado. Los doctores que leyeron el estudio se daban cuenta que eran solo 5 pacientes. Y a la gente se le quedó que la acitromicina es buena. Y en la actualidad está perfectamente demostrado que la acitromicina no tiene ningún beneficio para el COVID. Lo mismo que los antibióticos. El COVID, el coronavirus, es un virus. Los virus no se matan con antibióticos. ¿Qué pasa cuando usted toma antibióticos? Tiene más efectos adversos. Tienen diarrea los pacientes, mayor resistencia de bacterias. Hay un grupo pequeño de pacientes que teniendo el coronavirus se pueden infectar con una bacteria. Ahí recién hay que darle los antibióticos. Esos son generalmente los pacientes que están internados, no los pacientes que están en la casa. Primer detalle importante, no usar antibióticos. Y el segundo, los corticoides. Asimismo, tiempo mediático salió que el corticoide disminuye la mortalidad. Pero hay que leer el artículo científico. ¿Quiénes necesitan corticoides? Solo los que les cae el oxígeno. Porque en ese mismo estudio se vio que el que usaba corticoides en el momento no adecuado le aumenta la mortalidad. Doctor, pero por ejemplo, volviendo a la acitromicina y luego también a los corticoides, si no ayuda, ¿de pronto tiene consecuencias también? ¿Afecta? Por supuesto. ¿Cuáles son? Los pacientes tienen diarrea y se deshidratan. Los pacientes crean mayor resistencia bacteriana. No justifica utilizarlos. Lo mismo que la ivermectina. El estudio de ivermectina al inicio era en una línea celular que había que usar como 20 veces más. Alguien dijo hay que usarlo con los pacientes. Hasta que salió el estudio científico donde se comparó ivermectina sí, ivermectina no. Hasta ahora no ha demostrado beneficio. Tampoco hay que usarlo. O sea, es importante entonces tener muy claro la diferencia entre una cosa es COVID o coronavirus, otra cosa es una variante Delta y otra Omicron, que es lo que en este momento está como combatiendo con mucha fuerza. Exactamente. Y que entender que el Omicron da más síntomas como la gripe, es verdad, pero no significa que va a ser benigna como la gripe, ¿sí? La gente se enferma más, los hospitales se están comenzando a llenar. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de enfermos. ¿Qué creo que quisiera transmitir de importancia? ¿Quién la pasa mejor? El vacunado. Y el vacunado con las 3 dosis. Entonces hay que fomentar la vacunación, vacunarse las 3 dosis con el refuerzo y recordarles a los no vacunados que cuando se infectan son los que más tienen riesgo de ir al hospital. Y si alguien por allí tiene temor de ponerse las vacunas nuevas, Pfizer, AstraZeneca, que se ponga la vacuna con la plataforma de toda la vida del virus inactivo, que es la Sinovac. Ya no hay excusa, digo yo, a Dios gracias en nuestro país, que tenemos todas las vacunas, ya no hay excusa de no vacunarse. El que tiene miedo de las vacunas nuevas, póngase la Sinovac, que igual lo protege. Que son herramientas para combatir justamente esta enfermedad que no está dando mucha tregua. Mi querida Gaby, nos enlazamos contigo nuevamente. Henry, qué importante que es lo que tú acabas de mencionar, el tema de estos medicamentos, porque existe mucho automedicación a nivel de la población y eso siempre va a ser peligroso, así que hay que evitar ese tema. Creo, Henry, que nos hemos olvidado de un grupo muy importante que es el grupo de las personas asmáticas. ¿Cómo lidian este grupo con esta condición especial, el tema del COVID, doctor? Mire, esa es una excelente pregunta porque al principio uno pensaba que el paciente asmático le iba a ir peor. Pero nos dimos cuenta que los pacientes asmáticos no le iba tan mal si estaban medicados correctamente. Y se ha visto que el uso de la medicación correcta del asmático lo protege por unos mecanismos inmunológicos. Incluso hay un estudio que comenzaron a usar la medicación que se usa para el asma en los pacientes con COVID y se vio que disminuía el chance de hospitalización. El mensaje es, si un paciente está asmático, tiene que usar la medicación correcta, los corticoides inhalados, porque se ha visto que eso lo protege de un COVID más severo.
Eso hablando de los asmáticos, ¿qué pasa con los hipertensos? Que eso era una preocupación que yo tenía cuando me enteré que mis papás estaban contagiados. Gracias a Dios ya están lidiando muy bien con esta enfermedad. Pero me preocupaba mucho su condición. ¿Cómo pasa el COVID en las personas hipertensas? Las personas que son hipertensas, más de 60 años, los diabéticos, son los individuos que son factores de riesgo. Entonces, son los pacientes en los cuales uno se infectó del coronavirus y uno les presta más atención. Les mide la saturación de oxígeno, les mide la frecuencia cardíaca, les mide la frecuencia respiratoria todos los días. Y ya hay parámetros establecidos claros. Cuando comienza a valer ese parámetro, inmediatamente uno ya tiene más capacidad de actuación. Los interna más pronto para darle los tratamientos. Pero uno sabe que ese es el grupo de pacientes que tiene más chance de tener una peor enfermedad, por ser hipertenso, por ser diabético, por tener un cáncer, por tener una enfermedad pulmonar crónica, por ser fumadores. Doctor, tengo varias preguntas respecto a lo que usted nos acaba de mencionar al inicio de esta entrevista, que conversábamos un poco sobre los daños en el pulmón. ¿El pulmón es un órgano que se puede regenerar a largo plazo o si queda dañado, quedó dañado? No, mire, ya después de un año, nosotros tenemos pacientes de 2 años de seguimiento, tenemos buenas noticias, a Dios gracias, solo un 10% de las personas pueden quedarse con un daño permanente de pulmón. El resto se ha regenerado. ¿Por qué se ha regenerado? Porque hemos podido detectar a tiempo un grupo que tiene un mecanismo autoinflamatorio y uno lo medica. O sea, uno le da un tratamiento de unas 6 y 8 semanas y hace que ese pulmón se pueda recuperar. No todos los pacientes necesitan la medicación, pero si uno logra determinar temprano, le da tratamiento y le hace rehabilitación pulmonar, que no es soplar las bolitas, ni los golpecitos, ni las nebulizaciones, sino todo un plan con un rehabilitador pulmonar, un plan que se hace de unas 10 o 15 sesiones, y uno logra entonces recuperar ese pulmón. Así que el pulmón tiene, a Dios gracias, capacidad de recuperación si la afección no ha sido tan severa. Qué buena noticia, doctor. Estamos enfrentando una realidad que es algo existente. La mayoría de la población no tiene los recursos para poder pagar una prueba PCR, una prueba antígeno. ¿Qué decirle a esa ama de casa que se está sintiendo mal y que tiene dudas entre saber si es una gripe común o si está enfrentando un COVID? Porque lamentablemente eso es lo que pasa. No todos tienen el poder adquisitivo para poder descartar mediante una prueba. Sí, yo creo que allí es importante lo que están haciendo o deberían hacer las autoridades. Generar pruebas que la gente pueda confirmarse, pruebas a bajo costo o sin costo, porque es muy importante determinar quiénes tuvieron coronavirus o no, quiénes tienen infección por COVID. ¿Por qué? Por el long COVID que yo le digo. Porque a lo mejor después de 1 o 2 meses alguien va a consultar porque tiene dolor muscular o porque se siente cansado o porque le dio una afectación cardíaca o una afectación pulmonar. Y uno les pregunta, ¿usted tuvo COVID? Probablemente le dice, no, a mí me dio un trancazo, y uno no sabe si fue COVID o no. Y uno no puede determinar si fue la causa del COVID. Usted mencionó, por ejemplo, de trastornos hormonales. Perfecto. Estos trastornos hormonales se han agudizado y uno debe esperar que en el tiempo, debe ser corto, a usted se le regulen. Pero si no se le regulan, su médico a cargo ya va a pensar y dice, esto puede ser una secuela del COVID, el long COVID, y tendrá que actuar de una manera distinta. De hecho, eso es lo que yo estoy viviendo ahora, Henry, ¿no? Así es. De hecho, también hay algo que los televidentes están mencionando mucho, una población joven, doctor, que en ellos se evidencia bastante taquicardia. ¿Por qué? Excelente pregunta. Mire, ojalá tuviéramos la respuesta, ¿sí? Tengo pacientes que se han ido hasta fuera del país, se los estudia completo. Hay mecanismos, se ha visto que parece que el coronavirus afecta un poco la conducción del corazón, aumenta unos estímulos simpático-miméticos y los pacientes se quedan con taquicardia. Incluso hay que medicarlos. De ahí yo insisto en la gente joven que piensa que esto es suave, entonces van a los gimnasios, hacen ejercicio en lugares cerrados, no usan mascarilla y tienen más capacidad de contagio. Y esto es lo que ha generado estas últimas fiestas. La gente se ha infectado, ¿por qué? Porque no se ha cuidado nada más. Ustedes en sus programas han entrevistado a médicos, han dicho que la gente
por favor que tome precauciones y todo. Es difícil, la gente pues es complicado no estar en una fiesta, no disfrutarla. Aquí están las consecuencias. Viene carnaval. ¿Qué va a pasar? Ojalá sigamos insistiendo en los cuidados, las autoridades tomen medidas a lo mejor un poco más drásticas para evitar nuevos contagios y que haya mucha demanda en los hospitales. ¿Y qué recomendaciones le podemos dar justamente a los jóvenes que están padeciendo taquicardia? Sí, consultar a sus médicos, porque los médicos tendrán que hacer el diagnóstico correcto, le harán unos estudios especiales para determinar si esa taquicardia puede ser medicada y le tendrán que dar medicación durante un tiempo y existen medicamentos para eso. ¿Y en casa no hay de pronto alguna alternativa con los jóvenes con respecto a eso de la taquicardia? Tiene que consultar al doctor porque hay que hacer primero un diagnóstico, porque dijeron a lo mejor esa taquicardia puede ser por ansiedad, nada más. Ya. Se lo medica de la ansiedad y le baja la taquicardia. Doctor, justamente hablando de lo que ocurre en casa, nuestras madres, nuestros adultos mayores tienen mucha fe a estos baños María, se puede decir, las vaporizaciones, nebulizaciones. ¿Sigue de pronto funcionando o no? Claro, hay que diferenciar vaporización de nebulización. Okay. Nebulización es el aparatito, usted se lo pone aquí, genera un aerosol. Ajá. Con el aerosol disemina más la enfermedad. Ya. Entonces la nebulización muy pocas veces se la usa, en casos muy concretos. La vaporización que ayuda, en que la gente le ayuda a sacar la secreción, porque la gente está con mucha congestión nasal, se tapan, se cubren. Yo digo, esa vaporización, si está cubierta, el paciente siente, porque es algo barato, se siente que le saca el moco y todo, le puede ayudar. Pero en la nebulización hay que tener cuidado porque la gente se nebuliza y lo que está haciendo es en la familia diseminando más el virus. Bueno, ha habido casos de personas que cuentan que con la vaporización se han curado y han combatido el virus. Mire, cuando dicen combatido, ha curado, hay que recordar que esto es un virus. El tratamiento es sintomático. Entonces, esa vaporización los descongestiona, les quita el moco, se sienten bien. Y esperar el tiempo que curse el virus. Ya. 7 días, 10 días. Entonces el paciente dice, me mejoré con la vaporización. Claro, se mejoró porque fue un tratamiento sintomático. No es que curó al virus, el virus terminó su proceso y pasó. En base a su experiencia, seguramente muchos pacientes han llegado a su consultorio y le han mencionado algunos remedios caseros. ¿Cuál usted de pronto puede quizás sugerir o cuál no? Siempre los lavados nasales son importantes. La gente tiene el moco congestionado, con mucha congestión. El moco gotea hacia atrás, les produce tos, entonces hay que lavarse. Lavarse con solución salina. La gente, por ejemplo, tiene mucho ardor de garganta. Limonada hervida con miel, hacen gárgaras, son tratamientos caseros buenos. Entonces creo que esos sirven. La sopa de pollo, que daban las abelitas calientes, también son importantes. Y hay 2 estudios hechos por el doctor John Busquet en Francia, que utilizan cúrcuma. Eso se ha visto que ayuda a unos mecanismos de defensa y protegen también. Hacen que la enfermedad sea un poco, se acorte. Se eleva el sistema inmune. Exactamente. Entonces, se puede usar eso. Ok, también hay otro tema que el público pregunta. ¿Los baños sauna tiene de pronto favorece a que usted se proteja? O sea, de proteja no, estamos hablando de protección no. O sea, si alguien me dice, yo me meto un baño sauna donde voy a estar solo para generar descongestión, está bien. Pero si usted se mete un baño de sauna con otras personas, lo que va a hacer es agarrar más pronto el virus. Doctor, hemos estado acá en la entrevista y usted agarra su mascarilla, se la pone cuando no habla y luego obviamente ya para responder lo realiza. Funciona en nuestro cuidado, tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo le agradezco a mi esposa, la doctora Jacqueline, que siempre me cuida. Si no me pongo la mascarilla no me va a dejar entrar a casa, voy a tener que ir a un hotel. Así que ella me ha cuidado hasta ahora, ¿sí? Así que les prometo a todos los que están aquí que es fastidioso, es molestoso, pero yo quisiera preguntar aquí mismo en su set, ¿cuántos se han infectado? Probablemente por esta medida sencilla de usar la mascarilla, que es feo. Claro, no es fashion, entiendo, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra, ¿eh? Doctor, Gaby mencionaba que tiene una persona conocida que 4 veces le ha dado el virus. ¿Eso es una, de pronto, excepción en la regla o puede pasar con todos? Mire, yo le agradezco a Gaby esa pregunta, porque nosotros en el grupo de médicos, cuando comentamos que te puedes reinfectar, muchos se asustan, dicen, no, falta la evidencia científica, no asustes a la gente. Estamos
estamos viendo. Gaby la tiene. O sea, hay montones de personas que se han reinfectado. Ahí está la evidencia a diaria. Entonces, nos podemos reinfectar, la gente que se infectó, entonces ya está. ¿Y qué hacemos para no reinfectarnos? Usar la mascarilla, vacunarnos las 3 dosis, porque el estudio de Inglaterra demuestra que es verdad que a la gente que tiene 2 dosis, el Omicron se le escapa. Pero cuando tienes 3, tienes más inmunidad, 70%, y tienes menos chance de que te infectes con... Mayor protección. Pero doctor, usted ha mencionado mucho las vacunas y también sus pacientes les han dicho, ¿cuál es ese mayor temor? ¿Por qué existe todavía resistencia a la vacuna? Mire, yo creo que se debe a las redes sociales. Existen, no sé, mucha gente que quiere ser salvador de la humanidad diciendo que no se vacunen. Incluso hay colegas. Yo le digo, ¿por qué no? ¿Cuál es el miedo a la vacunación? Las vacunas nuevas, las de RNA, perfecto, acepto tu miedo. Las vacunas con la AstraZeneca, que tienen un vector viral, no son tan nuevas, pero exacto, son nuevas, tienes miedo, perfecto. Pero la vacuna con el virus inactivo, las que nos ponemos todos para la gripe, para el sarampión, lo que sea, ¿cuál es el miedo? ¿Dónde está el miedo? Ah, que no hay estudios científicos. Hay que leerlo, están las publicaciones. Ah, que se hicieron muy rápido. Si el virus inactivo, la plataforma existe, ¿cómo no se va a hacer rápido eso? Entonces, en este momento, no hay, estimados televidentes, ninguna excusa para no vacunarse. Yo creo que es una irresponsabilidad de la gente que defiende el no vacunarse, porque lo que está haciendo es que la pasen mal. Y ojo, para terminar, yo lamentablemente recibo los pacientes, los atiendo, los que no se han querido vacunar, con secuelas pulmonares, la han pasado mal. Entonces no conozco ninguno que no haya arrepentido no ponerse la vacuna. Todos me dicen, doctor, ¿cómo no hubiese querido creer eso? Entonces, yo quisiera que se hagan testimonios de esos que eran defensores de no ponerse la vacuna, que se enfermaron y la pasaron mal, y cómo ruegan que les pongan la vacuna ahora. Ok, doctor, por favor, volvemos a la casa de Gaby, que tiene más preguntas sobre este tema. Mientras el doctor decía que si sale positivo su esposa lo manda a dormir en un hotel, Carlos Luis decía, gracias a Dios los dos nos contagiamos juntos. Doctor, tengo muchas inquietudes que me llegan a través de mi WhatsApp y quiero ir en orden. Las personas diabéticas tienen en especial una medicina que los deshidrata. ¿Cómo de alguna manera lidiar con estas características que salen un poco del tratamiento que ellos manejan? Sí, lo mejor es la hidratación. Usar en esos casos Pedialite, ¿sí? Cualquier de estos sueros de hidratación oral, tomar Gatorade, digamos, mantener los niveles de hidratación correctos. Tomar siempre, como le digo, sopas, no olvidarse de tomar agua, aunque sea sin ningún problema, bastantes momentos durante el día, y mirar la atención pronta de los médicos. Hay médicos que van a sus casas, no se puede hacer también una videollamada. Si aquellos pacientes diabéticos, hipertensos que están infectados, siempre es bueno que un médico los evalúe para controlar esas cosas mínimas, la deshidratación, si está bien controlado el azúcar, porque la enfermedad de por sí aumenta los niveles de azúcar, porque es un mecanismo inflamatorio, una respuesta normal. Hay que mirar si la presión arterial está bien. Mucha gente se asusta, sobre todo la gente mayor. Se infecta con coronavirus, tiene hipertensión, tiene diabetes, se asusta todo el mundo. Entonces, el médico les puede dar esa tranquilidad y manejar a tiempo cualquier complicación. ¿Qué pasa con las personas que tienen hipertensión pulmonar? ¿Cómo van con el COVID? Ese es otro detalle diferente, porque si tienen hipertensión pulmonar, hay una hipertensión pulmonar primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, lo que más frecuentemente se ve es la hipertensión pulmonar secundaria. ¿Secundaria a qué? A un problema cardiovascular o un problema pulmonar. Esos son los pacientes que tienen más riesgo de complicación. Uno los ve los primeros días, hay una replicación viral, no siempre uno ve las manifestaciones severas, pero si hace que ese paciente se controle la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y todos los días le va enviando a su doctor los valores, uno rápidamente detecta el que ya comienza a complicarse. Y ahí entonces tiene
ya el chance para actuar mucho más pronto. Se le harán las tomografías para determinar si tiene neumonía o no. Se le pedirá los exámenes de laboratorio para ver si tiene mecanismos inflamatorios y escoger en ese momento el tratamiento adecuado. Usted acaba de decir una palabra que en mi casa se ha repetido una y otra vez por este aparatito que tengo yo acá, la oxigenación. ¿Qué índice nos puede dar esto que tenemos y que se ha vuelto un día a día de nuestra casa? Ya, dos cosas ahí importantes. ¿Dónde se debe medir la saturación de oxígeno? En el dedo medio de la mano dominante. Segundo, las mujeres no tienen que tener esmalte. A medio. Porque vemos nosotros eso frecuente. Nos llaman porque les ha caído la saturación y es porque la uña está pintada. Entonces, los valores de la saturación a veces varían también con la edad. A veces varían dependiendo de las enfermedades. Pero en promedio, uno espera que la gente tenga 96, 97, 98, no hay problema. El problema está cuando un paciente tiene COVID y estando a lo mejor en 98, 99, le baja a 93. Ahí hay que estar atento. Pero también hay que ver la marca del saturómetro. Eso lo vemos nosotros, saturómetros que son de baja calidad, miden cualquier cosa y los pacientes vienen asustados, dice que requieren oxígeno, y nada más cambiándole la marca del saturómetro, pues la saturación es normal. Ok, ahora doctor, la pregunta del millón que me la hago todos los días y que tiene que ver con la prueba antígeno y con la prueba PCR. ¿Cuándo verdaderamente uno está negativo y a qué prueba uno tiene que apuntarle? Ya, mire, ya se recomienda que cuando uno cumple los 10 días de la enfermedad, incluso no necesita hacerse ningún examen. Ya puede salir porque la capacidad de contagio es mínima. Nosotros a veces ponemos 4 días más, 14 días. No necesita ningún examen. ¿Por qué? Porque hay personas que le puede quedar la PCR 1 mes, 2 meses positiva. Y nada más es un recuerdo, un virus muerto. Y uno no tiene que, digamos, basarse en eso para volver al trabajo o para salir de la cuarentena. Incluso en los Estados Unidos ahora son mucho más, han acortado los días. A los 5 días a trabajar. Correcto. Entonces no hay ningún problema, no necesita uno estarse haciendo exámenes porque generan un gasto que es innecesario. Sí, que nos tiene en la bancarrota en realidad, pero los 10 días se cuentan a partir del primer síntoma o el primer, desde el primer día ya de sentimos síntomas. El primer síntoma es el 5.º día. Desde el primer día de síntomas. Entonces, si yo empecé a presentar síntomas el 1 de enero, entonces hoy que usted, estamos digamos 11, que le pongo los 4 días más, el 14, ya usted sin ningún problema puede comenzar a trabajar. Si uno sigue las medidas que dicen las organizaciones internacionales, a los 10 días ya debe trabajar, sin problema. Doctor, mucha interrogante respecto a la tercera dosis que abarca el grupo de la tercera edad. Personas que han estado, su último contacto con una persona que salió positiva, pasaron 10 días, no presentan síntomas, ¿se puede poner la tercera dosis? Sin ningún problema. Si ellos no presentaron síntomas, igual nosotros siempre por precaución, si estuvo en contacto y todo, les pedimos una PCR en el día 7. Si está negativo, no tiene síntomas, no hay ningún problema. Porque hay que recordar que hay un grupo de personas que pueden estar asintomáticas y sí tener la enfermedad. Entonces, si hay un factor, si estuvo en contacto, es bueno hacerles la PCR. Ok, doctor, usted es alergólogo y me quiero meter de lleno en su rama. ¿Las alergias durante el COVID se pueden presentar de la noche a la mañana? Porque le digo, Carlos Luis empezó con una picazón de todo el cuerpo, una psoriasis, diría yo, que él nunca la había sentido. Sí, mire, nosotros ya desde antes, mucho tiempo, sabíamos que los virus tienen capacidad de producir reacciones que uno interpreta como que fueran alérgicas. Le sale un rash, le sale picazón en el cuerpo, le salen manchas rojas, le sale urticaria. Ya nosotros hemos escrito también un par de artículos en donde los pacientes pueden presentar esos síntomas. Los pacientes que nunca han tenido alergia o que han tenido antecedentes de alergia, cuando se infectan con coronavirus,
les pica más el cuerpo, les salen ronchas, les salen unas lesiones nodulares, así que eso es esperable, pero eso es producido por el virus. Pasa la infección con el virus y se va la lesión. Lo que hay que hacer en ese momento, doctor, es tratar. Perfecto. Hablaba con Henry, con usted y con todo el público en casa que nos está viendo, que yo he presentado cierta anomalía en mi ciclo menstrual. ¿Y por qué le pregunto eso a usted? A pesar que no sea su rama, sé que es un doctor que se está constantemente actualizando en cuanto al tema de COVID. Se asocia un desequilibrio en el ciclo menstrual femenino a raíz de cuando una mujer ha dado positivo para COVID. ¿Cuáles son sus impresiones respecto a esto? Mire, allí solamente le voy a contar, no soy especialista en esto, sino lo que uno ve en la literatura. Se ha visto estas alteraciones del ciclo menstrual. De allí la importancia, como le dije, que el coronavirus no solamente ataca el pulmón, ataca un sinnúmero de órganos. Creo que lo más importante para usted, si pensamos que el virus le produjo esa alteración del ciclo menstrual, esto debe desaparecer, porque así es lo más común. Ahora es el momento de hacer la consulta al ginecólogo, mirar si usted necesita tratamiento o no y esperar, porque hay que tener también a veces en esta enfermedad jarabe de paciencia. La gente se desespera, quiere probar 10.000 medicamentos y uno dice, tranquilo. Tenemos que tener paciencia y su doctor observar para poder solicitar los exámenes, ver si se controló esta cuestión hormonal y después, como le dije a usted, a veces esto puede demorar 2, 3 semanas. Si persiste, bueno, estudiarlo más profundamente y ver qué medicación se puede usar. Pues hablaba, doctor, que tenemos que tener el jarabe de paciencia, pero hay veces que créame que se agota y yo les voy a hablar en primerísima persona. Yo me consideraba, escuchen lo que les estoy diciendo, una persona con mucha paciencia y con mucha tranquilidad, pero cuando el COVID tocó la puerta de mi casa, la verdad que me puso extremadamente nerviosa y ayer conversaba con Carlos Luis y me decía, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía, doctor, de parte suya, que es un doctor extremadamente reconocido por sus años de labor, para que mantengamos un poco la calma y para que este tema de la ansiedad no nos controle? Sí, mire, yo quisiera, usted dijo dos cosas importantes. No sé si les ha pasado que cuando uno habla mucho del coronavirus, le transmite a los amigos, a los pacientes, los cuidados. Es que eres pesimista, tú traes malas vibras. Resulta que no, que si tú estás pensando mucho en el virus, se te bajan las defensas. Entonces, todos estamos cansados. Entonces, deja de usar la mascarilla, te relajas. Pero cuando te enfermas, ahí te acuerdas todo lo que dijimos. Entonces, hay que no tener miedo, hay que tener precaución, estar preparados. Han pasado 2 años de esta enfermedad, tenemos que haber aprendido algo, ¿sí? Entonces, tener paciencia cuando uno se enferma, porque hay una primera fase que es una fase de replicación. No todos los pacientes van a hacer neumonía, por lo tanto no necesitamos tantos tratamientos al inicio. No usar antibióticos, no usar corticoides, ¿sí? Esperar la evaluación del doctor para ver quién necesita. Seguir usando las medidas importantes. La mascarilla nos protege, está perfectamente demostrado. ¿Cómo evitamos el coronavirus? Usando la mascarilla, el distanciamiento y tener hasta ahora lo que habíamos esperado, la vacunación. Vacunarnos las 3 dosis y esperar que sigan apareciendo nuevos productos para tratar esta enfermedad. Amigo de mi vida. Gracias Gaby. Hay también un tema muy importante porque usted hablaba de aprendizaje, pero hay lamentablemente cierto sector de la población que a veces por viaje, por un compromiso social, por un tema que no es emergente, de pronto se automedica o hace algo para que la prueba salga negativa. ¿Eso es real? Digamos, no conozco y no creo que exista algo que me negativice la prueba. Hemos visto por ahí algunos pacientes y colegas que dicen, yo voy a tomar dióxido de cloro para apresurar la negativización. Eso no está demostrado en ningún lado. Como siempre digo, la ciencia tiene su tiempo y hay que estudiar, porque si no está el efecto, digamos, del azar. Hay gente que dice, yo estoy tomando dióxido de cloro y no me he enfermado, pero después se enferma. Entonces uno dice, no lo protegió el dióxido de cloro.
no porque tomo dióxido de cloro me voy a negativizar más rápido. Porque hay gente que se negativiza a los 7 días y otro que se queda un mes. Entonces, lo que hay que hacer es, como vuelvo a repetir, tener paciencia, saber que a los 10 días de que estoy infectado o a los 14 días me hago una prueba y si quiero saber si me negativicé porque tengo que viajar. Pero si no, uno no necesita hacerse pruebas después de los 10, 14 días porque ya sabe que lo más probable es que esté negativo. Pero sobre todo, no tengo capacidad de infección. Y tener muy claro, doctor, y sería bueno también repetir que quienes estamos más propensos, ¿no? Son los que tienen una enfermedad persistente, también adultos mayores, que son los que tenemos que cuidar mucho más. Exacto. Otro detalle importante es el sobrepeso. ¿Sí? La gente que tiene obesidad, la gente más de 60 años, la gente que tiene comorbilidades, como dijimos, usted mencionó, hipertensión, diabetes, cáncer, son los que tienen más riesgo. Entonces, ¿uno qué hace? Cuando esos pacientes se infectan, uno está más encima, haciendo esos controles, esos cuidados, y en el mínimo momento que le cae la saturación de oxígeno, le aumenta la frecuencia respiratoria, ahí actuamos. Doctor, ya las últimas recomendaciones, por favor, sobre todo para la gente que se encuentra en casa y que también, como dice Gaby, no hay quizá un recurso, ¿no? Para una consulta, para una prueba, pero esos cuidados que debe tener en casa. Yo creo que cuidados en casa es buena alimentación, tratar de conservar el peso, usar la mascarilla cuando nos toca ir a lugares donde vamos a estar mucho más en contacto, consultar apenas tengas los síntomas, que los pacientes sus comorbilidades estén estables. Si es hipertenso, que la presión esté bien. Si es diabético, que la presión esté controlada. Y eso lo que hace es que se minimiza pues mucho que la enfermedad se disemine de una forma más severa. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, porque usted habló de buena alimentación, no sé si podemos involucrar